Compañeros, compañeras, buenas noches. De nuevo acá en los conversatorios desde filosofía. Esta vez estamos con el tema acerca de el Día del Trabajo y si el sujeto político proletario todavía tiene razones de existencia o por el contrario está en pleno declive. Es lo que vamos a tocar. En primera instancia, compañero Juan Manuel va a dar una presentación desde la vista bastante provocativa, pero a fin de amenizar y sobre ello ya los demás complementaríamos con a modo de tribuna libre. Adelante, Juan Manuel. Muchas gracias, Heinz. Buenas noches a todos los presentes. La presentación que el día de hoy voy a tratar de hacer es un intento. No voy a tocar el tema boliviano. Quiero que mayormente nosotros, ustedes, lo hagan en su mayoría, pero quiero dar un pequeño acápite a todo esto. Un poco analizando el tema del Día del Trabajo o Día del Sindicato, que es el título que le he dado a mi presentación, que más que todo es una exposición de un autor que es un poco olvidado dentro de la misma sociología, es un autor de segunda categoría, que es Robert Michels. Poco para hablar de Robert Michels antes de meterme en el tema, porque este es uno de los autores que tal vez nos demanda un poco analizar su contexto histórico, porque no es cualquiera. Es un autor que nace en 1880, fallece por el 30, o sea, no ve el final de la Segunda Guerra, pero sí vive el conflicto de la Primera Guerra. Él es de origen alemán, por eso digo Robert Michels, y al mismo tiempo él tiene una pequeña obra. En sí tiene un conglomerado vario de muchos textos, pero la más importante es los partidos políticos. En esta obra, Michels en sí nos habla un poco de su trayectoria en primer lugar, su análisis filosófico, podríamos decirlo, desde el concepto del sindicalismo, desde la visión del sujeto político enmarcado bajo la estructura organizativa. Pero ¿cómo podemos analizar esto antes de meterme a Robert Michels? Quiero de manera muy breve, es, muy acelerada, quiero tomar el 1 de mayo. El 1 de mayo a día de hoy se lo toma como un feriado, como un día de agasajo, libre, ajeno tal vez a la actividad, un día que aquel segmento menor de trabajadores en Bolivia pueden recibir algún tipo de libertad, no tienen que trabajar. Es básicamente a nivel mundial un segmento de libertad dentro de un angustiante clima laboral. Pero aquí realmente es un día de festejo para el trabajador, pues para el sindicato. Es una pregunta inicial, porque en primer lugar, la tergiversación del Día del Trabajo para convertirse simplemente en un día que tiene características burocráticas, y si nos vamos al pasado, el 1 de mayo también significó cierto tipo de evento, nacionalizaciones, discursos políticos extensísimos haciendo una oda al trabajador, pero cómo esto se termina convirtiendo en una estructura que deja de representar a los trabajadores para convertirse simplemente en un ente autocrático interno, una micropolítica interna donde existe todos los males, todos los elementos asfixiantes que podría existir dentro de un área política muy corrupta, por cierto, y eso es lo que trata de asemejarnos Robert Michels. Para esto voy a tratar de dar el contexto del autor. Como dije, sus años nace en el 1880, fallece en el 30. En su primera etapa, Robert Michels milita el Partido Socialdemócrata Alemán, es un es un militante constante, siempre atraído por la política, es discípulo de Max Weber, al mismo tiempo tiene una fuerte conexión con el socialismo, dado que tenía un amor, podríamos decir, aquellas
aquel relato de una sociedad desestructurada que no tiene tal vez un orden capitalista sofocante. Es así que en 1911 le lleva a escribir su obra en medio de una decepción, una transición, porque la transición es grande y tal vez por eso me enfoco en estos breves minutos en su vida, porque su decepción lo lleva de pertenecer al Partido Socialdemócrata a simplemente ser un militante del fascismo. Esa es la crítica que uno, por ejemplo, a día de hoy podría hacerle, porque se convierte en un sujeto militante y admirador, por cierto, de Benito Mussolini, a que él consideraba que el líder carismático que habría aglomerado aquellas masas dispares y habría encontrado tal vez un rumbo político que él mismo y su teoría tratan de ver con mucho pesimismo. Él concibe un concepto llamado la ley del hierro. ¿Por qué este nombre fuera de todo? Porque nos hace la figura del hierro. ¿A qué nos lleva esto? En sí lo llama en una forma metafórica a que hay un aspecto dentro de toda estructura organizacional que por más buenos intereses haya tenido en un pasado, en su conformación previa, va a devenir a una degeneración. ¿Por qué? Porque su relación de estos grupos no depende netamente de la ideología, no depende de una intención moral, no depende del régimen, se vincula con cualquier postura. Puede ser liberal, puede ser comunista, puede ser capitalista, socialista, puede ser incluso religioso, que lo menciona textualmente. O sea que es algo que pasa dentro de estas estructuras que les obliga obviamente a prescindir de cualquier aspecto ideológico propio y simplemente a vincularse con cualquier ideología de turno y ser funcional, porque deja estos individuos de ser varios grupos, varios individuos que tratan de buscar una causa justa y simplemente lo transforman en podríamos mencionarlo, un mero interés en subsistir. Entonces, por eso se vincula completamente con cualquier tipo de partido político, con cualquier tipo de organización. Esto ocurre específicamente en el caso de los sindicatos, en el que Robert Mitchell se enfoca específicamente. En otras palabras, todo sindicato deja su intencionalidad, sus buenas intenciones en el pasado para simplemente quedarse y perpetuarse en el poder porque entiende que deja de ser ese sujeto individual que busca una reivindicación porque ese nuevo sujeto político ya no es el interés, sino es el mero sindicato y la subsistencia de esta. Para seguir y pasar con esto en esta pequeña introducción, ¿qué pasa con los sindicatos, que es el tema fundamental, el tema central? Entonces aquí nos lleva prácticamente a criticar a todos los aspectos sindicalistas de la época. Y en su época, él ve cómo las organizaciones de izquierda, socialistas, demócratas que había, simplemente han tendido a olvidarse de sus principios. Les importaba más mantenerse en el poder. Y él toma ejemplos como en Alemania, en Austria, en Viena, las organizaciones sociales, un término bastante nuestro, por cierto, que lo utilizo yo en este sentido, pero todas las organizaciones de la sociedad civil terminan vinculándose, terminan institucionándose y abandonan su vocación. Entonces él es pesimista, él bueno, en la siguiente filmina voy a tratar de condensar esto. Pero como digo, este es un concepto que afecta de manera general. Un ejemplo tal vez hasta máximo, que es la comparación que yo estoy haciendo en este sentido, es con el tema de China. China prácticamente a día de hoy es uno de los países que podemos encontrar una interesante estructura política que promueve el comunismo, pero internamente, por ejemplo, una de las figuras más curiosas dentro de la izquierda política, que es el sindicalismo, está estructurado de esa manera bien explícita. Por ejemplo, en el régimen, en el sindicato chino,
no existe esta libertad que a día de hoy podríamos entenderla como la reivindicación de derechos, aumento de sueldos. No, simplemente es un aparato que está completamente vinculado hacia el órgano estatal. Simplemente depende del Estado su subsistencia porque al mismo tiempo es un brazo funcional. El sindicalismo chino simplemente se vincula con cualquier tipo de, de trabajador y simplemente en vez de luchar por los clásicos eslogans, simplemente trata de encontrar una relación pacifista entre el trabajador y el Estado, que es y en este sentido es un brazo intermediario. Pero más allá de eso, que me parece interesante un poco analizar el aspecto chino, que es simplemente una expresión tal vez máxima de esto, porque tal vez podríamos entender que hasta hay un intento de fascismo en esta misma organización estructural, porque no hay esta vieja libertad tal vez de un Estado liberal que bien o mal permeaba muchas de las mismas estructuras socialdemócratas. Es una estructura totalmente rígida, es una estructura que no busca esta interrelación, simplemente busca la eficiencia para el Estado. Y asimismo, si uno ve que se llaman los reclamos que se le hacen a estas organizaciones, simplemente se quedan en el vacío. ¿Por qué? Porque el sindicalismo chino se nutre también del poder coercitivo del Estado. Bien o mal, es una organización eficiente, es una organización que ha logrado mantener la economía de un país, de la segunda potencia a nivel mundial, y que ha logrado mantener en todo sentido el orden, que es lo más importante para esta estructura. Pero aquí básicamente quisiera más que todo terminar ya, porque es una breve introducción, esto no es una exposición ni nada, pero simplemente quisiera en este momento acabar con la tesis. ¿Qué es lo que propone a todo esto Robert Michels? ¿Qué es lo que considera que habría pasado en todo esto? Él simplemente dice, no hay una solución, no tiene esta visión positivista, no hay una alternativa. Simplemente te dice, tiene una frase en la que menciona que no hay no hay, no hay, no hay una solución. Simplemente la única solución es hacer notar esto y tratar de alguna manera reducir. Nada más. Porque jamás se puede tratar de eliminar, porque toda organización dentro de la sociedad civil, según él, es determinista y esta determinación lo lleva a perder su lucha inicial, su inicio. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que podríamos concluir tal vez relacionándolo con el aspecto boliviano, que más que todo, esto quiero dar el paso a todos los miembros que están acá para tratar de discutir este tema? El sindicalismo boliviano aquí ha sido bastante interesante, que ha tenido una muy ardua labor desde el 52, fuera de todo, dando que jurídicamente es de esos años donde de alguna manera va a tener el respaldo y al mismo tiempo va a tener una acción política muy demarcada. Pero entonces, si hacemos esta pequeña tesis de Robert Michels y entendemos que realmente los sindicatos a día de hoy representan al trabajador, simplemente han caído en esta figura del hierro, aquella figura que ha olvidado sus sentidos revolucionarios, simplemente busca su propia subsistencia porque la nueva lucha del sindicato no es por sus ideales revolucionarios, por el trabajador, por el clásico discurso, sino que simplemente en el caso del sindicalismo, hace referencia a partidos. Por ejemplo, podemos poner el caso de la COP o el caso de Guarachi, que obviamente uno tendría que estar demasiado ofuscado para entender de que es un sujeto autónomo que lucha por el trabajador y no es simplemente un sujeto político o más que todo un brazo operativo del órgano ejecutivo. Entonces, mi pregunta es más que todo abierta, es una forma de entender y preguntar, ¿existe realmente la representación del sindicalismo en la actualidad? Nosotros podríamos considerarnos parte de esta organización del trabajador, porque al fin y al cabo, el 1 de mayo
representa, y eso era un poco el título de mi pequeña exposición, representa más que todo a al movimiento desde un aspecto